Listo, dale. Listo, ahí está grabando. Bueno, entonces decía que teníamos acá en la pantalla compartida. El problema del taquímetro hidrostático. ¿Está bien? Dice, un recipiente cilíndrico de eje vertical de radio R y altura 2h, inicialmente lleno hasta la mitad con un líquido incompresible, gira alrededor de su eje con velocidad angular uniforme omega. Hoy, así, de sopetón, lo primero que tiran es cuál es la forma de la superficie libre del líquido. ¿Está bien? Acá puede uno interpretar que le están preguntando que adivine cuál es esa forma, o que haga alguna cuenta, ¿no? En realidad la idea sería resolver analíticamente, con lo que sabemos hasta ahora, cuál es la forma de esa superficie. ¿Qué diría uno? ¿Qué pasa cuando tiene, qué sé yo, una olla, la hace girar? ¿Qué va a pasar con el líquido? Con el líquido que hay adentro. Dice, se vuelve cóncava, ¿está bien? Sí, o sea, se va a levantar, los bordes se van a levantar y el centro se va a deprimir, ¿no? Se va hacia las paredes del recipiente, ¿está bien? Bueno, o sea, todos tenemos más o menos una idea de qué es lo que va a pasar. La cosa es que a partir de la ecuación de la hidrostática, tratemos de encontrar una expresión matemática para la forma de la superficie, ¿está bien? Nosotros no vamos a analizar qué pasa como el otro día, cuando se quedaron a las consultas, lo aclaró Pablo. No es que vamos a analizar qué pasa con el flujo desde que se empieza a mover, desde que empieza a rotar el cilindro hasta que se establece un estacionario. Nosotros nos vamos a quedar con la situación estacionaria, ¿está bien? No nos va a interesar qué es lo que pasa en el medio, desde que arranca hasta que se establece ese estacionario. Entonces, lo que podemos hacer en primera instancia es pararnos en un sistema rotante, ¿está bien? Pararnos en un sistema rotante y uno en ese caso, a ver, voy a compartir ahora mi video a ver si se logra ver. Me detuve porque no puedo ver el chat. Me ocupa toda la página, toda la pantalla. Ahí está, ahí me aparece. Vos dicen que se ve bien. Esperemos que se siga viendo así. Bueno, decía, vamos a pararnos en principio en el sistema rotante y vamos a ver el fluido como que está quieto, ¿está bien? Esa es la idea. Y a partir de eso poder aplicar la ecuación básica de la hidrostática, igual es el balance entre el gradiente de presiones y las fuerzas de volumen que aparecen en el fluido, ¿está bien? Bueno, eso es lo que escribí ahí. Aclaremos que esto, las unidades que tiene esto es de fuerza por unidad de masa. O en este problema, ¿qué fuerzas de volumen aparecen? ¿Quién es ese término F que tenemos que tener en cuenta? ¿Alguna idea? ¿Se ve? ¿Se sigue viendo? Bueno, en principio vamos a tener un término gravitatorio, como dijo por ahí
¿Quién fue? Manuel. Hagamos un dibujito, algo que no hice. Así ponemos un sistema de coordenadas. ¿Está bien? Yo tengo el cilindro. Que inicialmente estaba lleno hasta la altura h, y al empezar a rotar, bueno, dijimos que de alguna forma el líquido sobre las paredes se va a elevar, voy a tener otra altura. Voy a definir el eje axial, lo voy a tomar como el eje Z, ¿está bien? Y vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Este va a ser R. Bueno, entonces, así definido el sistema de coordenadas, la gravedad va a tener la forma menos G en Z versor. ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Como dicen por ahí Tomás, tengo que tener en cuenta los efectos de la inercia. ¿Está bien? Me paré en un sistema rotante, es un sistema no inercial, por lo tanto voy a tener que agregar las fuerzas inerciales que correspondan. ¿Está bien? Bueno, en principio, como vamos a ver todo quieto, lo único que va a aparecer es la fuerza de, acá me estoy equivocando con un signo, la fuerza centrífuga, ¿no? Que tiene esta forma. Fíjense que es fuerza por unidad de masa, o sea que es una aceleración solamente que estoy teniendo en cuenta. ¿Está bien? No hay ningún ρ ni ninguna masa ahí multiplicando. Bueno, obviamente tengo que trabajar con este producto vectorial, usando la regla de la mano derecha, omega por r me da en tita, esto lo multiplico otra vez por omega, me va a dar en menos r versor. En definitiva esto me va a quedar menos g en z versor, más omega cuadrado, r en r versor. ¿Está bien? O sea que la ecuación hidrostática con la que voy a trabajar es, en definitiva, esta. Menos 1 sobre ρ, gradiente de P, menos G en Z versor, más omega cuadrado R en R versor. ¿Se sigue viendo? Sí. Sí, se ve. Bueno, tenemos dos ecuaciones, ¿no? En realidad tenemos tres, ¿no? Una en tita, que dice que la derivada respecto a tita de P va a ser 0, porque no tengo ningún término con tita acá. Una que me va a decir que la derivada respecto a z de P es gz por ρ. También las escribo, digamos. Voy a tener una ecuación que dice de P de tita igual 0. Voy a tener otra que me dice la derivada de P respecto a z me va a quedar menos ρg. Tengo por otro lado que la derivada de P respecto a R me queda ρ omega cuadrado R. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, a partir de esto, fíjense, integro la parte en Z, integro en R. Voy a poder determinar la presión como una función de Z y de R a menos de una constante. O sea, a lo que voy a llegar a partir de esto es que la presión como función de Z y de R me va a quedar ρ, por la integral en R me va a quedar omega cuadrado R cuadrado sobre 2. La integral en Z me va a quedar menos GZ. Y bueno, esto más alguna constante. A determinar con alguna condición que después podremos ver cuál es. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, perfecto.
Bueno, entonces pensemos un poco. A partir de todo esto, ¿cómo podría meter el tema de ver cuál es la forma que tiene, ahora quiero ver cómo decía exactamente, cuál es la forma de la superficie libre del líquido? ¿Saben? Que es lo que preguntaba la práctica en el primer ítem. ¿Qué pasa en la superficie libre? ¿Qué condición tenemos ahí? Fíjense que estamos acá, encontramos una expresión para la presión, y si bien no lo puse en el dibujo, bueno, habrá una presión atmosférica P0 por ahí, está bien, dando vuelta. ¿Qué tiene que pasar en la superficie libre? Que es la interfaz entre el fluido y el aire, digamos. Claro, ahí como dice, no es Z igual H, ¿no? Como puso ahí Nicolás, está bien orientado, pero es en Z igual a la superficie libre, o sea, en Z igual ZL, vamos a llamar ZL a la, que será una función de R seguramente, a la superficie libre, ¿está bien? O sea, lo que voy a poder decir es que P en Z igual Z libre y R tiene que ser P0. O sea que acá especializo en Z igual Z libre, que va a ser una función de R en definitiva. Una pregunta, ¿por qué no Sí. es en Z igual H? ¿H no es la altura del líquido? No, porque eso es antes de que empiece a rotar, ¿no? Una vez que está rotando, Ah, dijimos que se deformaba, va a tener una forma cóncava, nos dijeron por ahí, o que se levantan las paredes y se hunde en el medio, ¿está bien? perfecto, Entonces, no gracias. sabemos cuál es la forma, ¿está? Z va a depender de R, en definitiva, sobre la superficie libre, y es lo que estoy planteando acá. Esto no nos va a permitir determinar A, en definitiva, porque fíjense que yo no sé quién es Z libre, no tengo la forma. Lo que sí me va a dar una forma matemática, digamos, una expresión matemática a menos de una constante para la Z libre. O sea, si yo de acá despejo Z libre de R, ya no se ve, vamos a correr la hoja. Ahí estamos mejor. Bueno, despejando de acá me va a quedar en definitiva A menos P0 sobre ρ por G. Todavía está sin determinar quién es ese A, pero es una constante, ¿no? O sea, para ver cuál es la forma matemática de la superficie libre, no nos interesa en principio. Esto es a lo que llego, ¿está bien? ¿Y esto a qué corresponde? ¿A qué curva corresponde? En el espacio tridimensional. Es una superficie 2D, es un Z, por acá preguntan, Agustina, ¿qué sería Z libre? Es la interfase, ¿no? La interfase entre el aire y el líquido, ¿está bien? Y como dice Tomasi, es un paraboloide, ¿no? Un paraboloide de revolución, ¿está bien? O sea, no creo que me salga el dibujo, pero sería algo así. ¿Está bien? Sería el eje Z. Esa es la forma que adopta la superficie libre, que es lo primero que preguntaba el ejercicio. Pero como dijimos, tenemos algo todavía indeterminado, ¿no? ¿Quién es este A? ¿Cómo determino A? ¿Qué se les ocurre? ¿Hasta acá se entendió? Si alguno no entendió, pregunte, ¿no? O sea, podés pedir que
no sé cómo explicarlo, pero un promedio de los Z te siga dando el Z igual a 0. Que en omega igual 0, a ver, no sé si funcionaría eso. Te daría que es rho GH más P0, algo así te daría. Si yo pongo omega igual 0, pongo Z libre igual a H, No, o sea, omega no 0 sé. no, sino que lo que integre en RZ, Sí. la Ah, altura esta sea 0. bien, perfecto, perfecto, sí. O sea, usamos el hecho de que este fluido es incompresible, ¿está bien? Eh, entonces, a la conservación de la masa, que sirve para cualquier fluido, en este caso podemos sacar la conclusión de que lo que se conserva es el volumen del fluido, ¿está bien? O sea, tenemos conservación de masa, pero tenemos que ρ es constante, la densidad es constante, lo que podemos decir es que hay conservación del volumen, ¿está bien? El fluido se deformó, o sea, antes tenía la mitad del cilindro lleno, tenía un dado volumen, pero después de deformarse, el volumen tiene que ser el mismo, ¿se entiende? Entonces pongamos que hay que tener en cuenta compresible. Entonces acá lo que vamos a plantear es que se conserva el volumen. Más que se conserva, vamos a decir, el volumen es siempre el mismo. ¿Está bien? ¿Qué sería A? Está preguntando Yamil. Fíjate que cuando uno integró, vuelvo arriba, nosotros tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales acoplado acá. Podemos determinar P, pero a menos de una constante. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Ah, bien, listo, entendido entonces. Bueno, entonces lo que decía, que no interesa cómo se deforma esto cuando empieza a rotar, el volumen tiene que seguir siendo el mismo, ¿está bien? Y el volumen inicial, bueno, es justamente la mitad del cilindro, de ese cilindro de altura 2H, o sea que el volumen es I por R cuadrado por H, ¿está bien? La base por la altura. Y una vez que tenemos el fluido que adoptó la forma de la superficie libre, adoptó la forma de un paraboloide, ¿cómo puedo calcular el fluido, el volumen en ese caso? Cuando ya el fluido está rotando y adoptó esa forma. Lo voy a poder calcular como una integral de superficie entre 0 y R, entre 0 y 2pi, de la altura de la columna de líquido, que está dada por Z libre de R. Acá pongo el jacobiano. ¿Se entiende? Ojo, la altura, Priscila, la altura es 2H, pero el cilindro estaba lleno hasta la mitad, ¿no? Hasta la altura H, en principio. Si no, se hubiera desbordado enseguida, ¿no? Se hubiera estado lleno hasta arriba. Al empezar a girar hubiera salido líquido del cilindro.
Bueno, por acá dice Federico que hay que usar la ecuación de continuidad. Sí, implícitamente la estamos usando, ¿no? Porque estamos usando conservación de masa, ¿está bien? Pasamos de conservación de masa a decir que el volumen era el mismo, invocando que ρ era constante, y es lo que estamos planteando ahora, en definitiva, ¿no? Que el volumen inicial es igual al que tengo después cuando está el cilindro rotando, ¿está? O sea que hay que hacer esta integral en la que va a aparecer A, y tenemos que esa integral tiene que dar pi por r cuadrado h. De ahí vamos a poder despejar A, ¿está bien? O sea, haciendo las cuentas, uno va a llegar a 2pi, la integral en θ, todo esto va a tener que ser igual a pi r cuadrado h, y me va a quedar la integral entre 0 y r de la expresión de ZL, que era A menos P0 sobre ρg, más omega cuadrado, r cuadrado, sobre 2g. Bueno, puedo sacar la r acá. Germán, alguien pregunta ahí por... Perdón, acá está mal, ¿no? Esto es sí. r, no es r mayúscula. ¿Sí? ¿Era eso lo que me querían corregir? Ahí me dijo Tomás, sí, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá integro, me va a quedar 2pi. Bueno, es una integral análisis 1. Nada del otro mundo. R cuadrado sobre 2. Bueno, y de acá despejo A, ¿está bien? No queda otra cosa que despejar A, teniendo en cuenta esto y esto. Vamos a llegar a que A es P0 más ρgh menos ρ omega cuadrado sobre 4 r cuadrado. ¿Está bien? Lo reemplazamos en la expresión de la superficie libre, y nos va a quedar que la superficie libre tiene la forma h más omega cuadrado sobre 2g r cuadrado menos r cuadrado sobre 2. Y también podemos encontrar la expresión definitiva para la presión. Va a quedar P0 más ρg h menos z más ρ omega cuadrado sobre 2 r cuadrado menos r cuadrado sobre 2. ¿Se sigue viendo? Sí, perfecto. Sí, una pregunta. Bueno, sí. ¿La superficie libre es la superficie donde hay aire o donde hay líquido? Es la interfase, ¿no? Justamente. Ok, gracias. Bueno, digamos que esta era la parte principal del problema. Lo que sigue en adelante es reemplazar en alguna de estas expresiones y hacer cuentitas nada más, ¿no? Por ejemplo, en la parte 2 dice
¿para qué valor de velocidad angular? No, ¿para qué velocidad angular de rotación la superficie libre empieza a tocar el fondo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tendríamos que plantear ahí? O sea, lo que me está diciendo, ¿cuál tiene que ser el valor de omega para que la superficie libre empiece a tocar el fondo? En principio, ¿qué punto de la superficie libre o a qué valor de R corresponde el punto más bajo de la superficie libre? Creo que es bastante obvio, ¿no? Porque es un paraboloide, el vértice del paraboloide es el centro, o sea, como dice ahí Manuel, o sea, R igual a 0, como dice Julián y como dice Manuel. ¿Eh? O sea, yo sé que el Z libre de R igual 0 es el Z mínimo. ¿Eh? Si la superficie libre empieza a tocar el fondo, va a ser en R igual 0. ¿Ah? Entonces lo que planteo es para R igual 0, ¿cuál es el omega que me da igual a Z igual 0, altura igual 0? También empieza a tocar el fondo. Entonces lo que planteo es ZL de R igual 0, igual a 0. Simplemente eso. O sea, lo que voy a tener en definitiva es H más omega cuadrado sobre 2G, evalúo en R igual 0, esto me va a quedar menos R cuadrado sobre 2, igual a 0. ¿Está bien? Y acá voy a sacar definitiva que omega va a ser 2 sobre R raíz de HG. Uy, perdonen si se escucha algo de fondo, ¿no? No soy yo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? O sea, con esta velocidad angular, yo lo que voy a lograr es que el paraboloide tenga su vértice justo a la altura z igual 0. Sí, ahí dicen, me confunde la diferencia entre R y R. R chiquita fue la variable de integración. Digamos, es la R de las coordenadas cilíndricas. Tengo el eje R, el eje Z y la coordenada tita. Y el R grande es el tamaño el radio del cilindro en el que está rotando. ¿Se entiende? Bueno. Sigamos entonces adelante, si eso se entendió. Bueno, el ítem 3, otra vez una pregunta por el estilo. También me dice, ¿cuál es la velocidad angular de rotación tal que comienza a desbordar, tal que el líquido comienza a desbordar? ¿Qué se les ocurre acá que podemos hacer? Julián pregunta si no es la misma. ¿Se entendió eso, que no es la misma R chiquita y R grande? Bueno, acá ya están contestando Yamil, Agustina. Claro, perfecto, ¿no? O sea, la superficie libre en R, especializada en R igual el borde del cilindro, R igual R grande, tiene que ser igual a la altura del cilindro. ¿Está bien? Bueno, otra vez planteamos esto. Vamos a la expresión de Z libre. ¿Cuál era? H
más omega cuadrado sobre 2G, especializado en R grande, me va a quedar R cuadrado menos R cuadrado sobre 2. O sea, todo esto es Z libre en R igual R. Y esto tiene que ser igual a 2H. Bueno, si despejan de acá, les va a dar la misma velocidad de rotación que en el caso anterior. O sea, lo que estamos diciendo en definitiva con esto es que con esta velocidad angular de rotación, por un lado el paraboloide tiene su vértice en z igual 0, y por otro lado su altura máxima, o sea, en R chiquita igual a R grande, va a ser también 2H, ¿está bien? Se van a cumplir las dos condiciones simultáneamente. Que empieza a tocar el fondo y que está a punto de desbordar, digamos. ¿Qué va a pasar cuando tenga una omega? Vamos a llamarla esta, no sé, omega 0. No lo pregunta el ejercicio, pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando omega sea mayor que omega 0. El líquido va a querer subir más que 2H, ¿está bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Desborda, ¿no? Como dice ahí Yamil, va a terminar desbordando. ¿Y en la superficie qué va a pasar? En la superficie, quiero decir, en la base del cilindro. Si vamos a perder masa, ¿está bien? Se van las paredes, ¿no? Dice Candela, sí, o sea, si uno se fija en el centro de la base del cilindro, vamos a tener un círculo, digamos, en que no vamos a tener fluido. Va a quedar algo así. Este es un corte del cilindro, y vamos a tener algo así. Bueno, muy bien, no me salió. Hay una región donde no hay líquido, ahí en el centro. Está bien que estamos igualmente trabajando con algo que me olvidé de preguntar al principio. Si este fuera un fluido ideal, como el que definimos en las clases anteriores, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar realmente esto, que si empieza a girar el cilindro, el fluido va a empezar a rotar? No, quedaría estático. Claro, ¿no? Porque si fuera un fluido realmente ideal, como lo definimos en clases anteriores, que no presenta esfuerzos tangenciales, simplemente, o como dijimos también de otra forma, no presenta rozamiento, simplemente va a girar el cilindro y el fluido ni se va a mosquear, se va a quedar ahí quieto, ¿está bien? O sea, si esto fuera un fluido exactamente ideal, pasaría eso, ¿está? Pero evidentemente eso no pasa. Uno por experiencia sabe que hace girar una olla y se empieza a formar esta especie de, no exactamente un paraboloide, pero algo parecido, ¿no? No exactamente un paraboloide, porque tampoco el fluido se aleja de la idealidad, ¿no? En cualquier caso que consideremos real. Bueno, ¿qué más preguntaba el ejercicio? Creo que había una distribución de presiones. O sea, me preguntaba en el ítem 4... si el recipiente tiene... Bueno, perdón, esto era... empieza a desbordar. En el caso que empieza a desbordar, que era el ítem 3, me dan
valores para H, para R, para la gravedad, y tendría que hacer alguna cuenta, ¿está bien? No lo voy a hacer. Pero sería reemplazar en esta expresión nada más y encontrar el omega, ¿está bien? Sí. No, hay una pregunta ahí de Candela. Está bien. Dice, ¿por qué llegamos a eso si no planteamos rozamiento entonces? Claro, no, es que uno, fíjate, no planteó rozamiento, pero planteó que se llega a una situación final, ¿no? Yo digo, llego a un estacionario en el que pasa tal cosa. El fluido se mueve rígidamente con el cilindro y yo me paro en ese sistema rotante y veo como si el fluido estuviera quieto, ¿está bien? Es porque nosotros lo planteamos así, ¿se entiende? Pero si uno se hiciera la pregunta, bueno, tengo un fluido ideal, ¿qué es lo que pasa realmente para ese fluido? ¿Qué es lo que pasa realmente, digamos, no? ¿Qué pasaría idealmente para ese fluido ideal? Si empieza a rotar el cilindro, ¿qué pasaría con ese fluido? Y se quedaría quieto, ¿está bien? Acá nosotros como que hicimos un mix. Dijimos, bueno, de nuestra experiencia diaria, ¿qué pasa cuando empieza a rotar una cacerola? Y bueno, el fluido empieza a rotar también, ¿no? Se achata, se deprime el centro, se elevan los bordes. Está bien, partimos de eso. Bueno, empieza a rotar solidariamente con el cilindro. Bueno, a partir de eso, nosotros en el sistema rotante, dijimos que ahí veíamos el fluido como si estuviera estático y planteamos las ecuaciones estáticas. ¿Se entiende? Perdón, ¿da una consulta? Sí. Ahí al final del ítem 3 pusiste que en el caso extremo de que desborde va a quedar un círculo sin fluido en el fondo. Eso pasa... No, ¿cuándo desborda? Es eso. Esto es cuando ya desbordó. Pero puede ser que desborde y no quede un espacio vacío, o sí tiene que pasar. En realidad, si vos te seguís manejando con el planteo que hicimos para encontrar Z libre, vas a llegar a un paraboloide que, digamos, tiene su vértice acá abajo. ¿Está bien? No sé si se llega a ver lo que Sí, se ve. O sea, la forma matemática que te va a quedar es ese paraboloide, y bueno, vos lo restringís a donde tiene sentido en tu problema. O sea, yo sé que acá abajo no tengo fluido, ¿no? O sea, que la forma de interpretarlo es que te queda algo libre en el medio. ¿Se entiende? Claro, pero, no sé, estoy pensando, si el cilindro fuese más largo, podría darse el caso de que quede un espacio sin líquido abajo y que no desborde, por ejemplo. Sí, seguro. Sí, acá es justo, están dadas las dimensiones de la cantidad de fluido inicial que teníamos y las dimensiones del cilindro para que ocurriera esto, ¿está bien? Pero si fuera más alto el cilindro, podría aparecer una zona en el medio donde no tenés fluido y todavía no se desbordó. Eso sí, es verdad. Claro, depende de la condición del problema, digamos, puntualmente acá. Claro. Sí, si tuviera 3H de altura, verías esto antes de que desborde. Sí. Perfecto. Bueno, decía que, bueno, dan unos valores numéricos para que uno reemplace y encuentre cuál es la velocidad de rotación, la velocidad angular de rotación. En el ítem 4 nos dice que, bueno, que también con los valores numéricos dados en el ítem C, más que en el ítem C, es en el ítem 3, ¿no? Grafique la distribución de presiones sobre las paredes y sobre el fondo en estos casos, en reposo y cuando el recipiente rota con frecuencia a 90 revoluciones por minuto. Se los dejo a ustedes, pero lo que quería, o sea, para que lo grafiquen se los dejo a ustedes, pero lo que quería plantear, ¿qué es lo que tendría que hacer para ver la presión en las paredes y la presión en el fondo? ¿Qué es lo que tendría que plantear? O sea, sobre las paredes, ¿qué es lo que tendría que evaluar? Sobre las paredes tengo una coordenada que queda definida, ¿no? Perfecto. Como dice Julián ahí, es que tengo que buscar la presión en R igual a R grande, ¿no? Y Z. O sea que me va a quedar una distribución, una distribución en Z de la presión. Voy a tener una diferente presión con la altura sobre la pared. Y sobre el fondo, bueno, lo contrario, ¿no? Voy a tener que especializar Z. Voy a decir que P en R y en Z igual 0. ¿Está bien?
es simplemente hacer eso. Y después van a dibujar esas curvas. Voy a tener una distribución de presiones radial en el fondo. Y después el punto 5 dice, piense un método que le permita medir velocidades angulares con el taquímetro. O sea, ¿qué se les ocurre? Que, digamos, este cilindro rotante, ¿qué es lo que podríamos hacer para, a partir de eso, idear un artefacto, digamos, que mida velocidades angulares? ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, ¿qué es lo que está relacionado con la velocidad de rotación y que nosotros podemos observar fácilmente, digamos, en un cilindro? En este cilindro, supongamos que, bueno, fuera transparente, que uno pudiera ver desde afuera. Claro, como dice ahí Tomás, ¿no? Midiendo Z en la pared. Si yo mido hasta qué altura llega el agua sobre la pared, ¿está bien? Yo voy a poder determinar, porque tengo una relación entre esa altura y la velocidad angular de rotación. O sea que incluso yo en la pared puedo dibujar una escala que me diga, no sé, 10 revoluciones por minuto, 20 revoluciones por minuto, 50 revoluciones por minuto, de acuerdo a esa escala. ¿Ven? O sea, midiendo la altura del líquido sobre la pared, uno podría saber inmediatamente cuál es la velocidad angular de rotación. O sea que está bien, como dice Tomás ahí, midiendo Z en la pared. Chicos, ¿a ustedes se les ocurre algo más para acotar de este problema? No, a mí no, al menos. No, creo que está bien, está completo. ¿Alguna consulta del apunte que quieran hacerla acá antes que nos separemos? No vamos a presentar ningún ejercicio más de esta práctica porque ya nos quedan poquitos, digamos, para los que van a tener que después ustedes entregar, ¿está bien? O sea que por ahora nos vamos a quedar con esto. Me parece que tenía algún comentario que se me está olvidando ahora. No, se me fue. Bueno, hay algún par de cosas que por ahí todavía no se definieron en la teórica y aparecen en los ejercicios, ¿no? A ver, ¿en qué ejercicio es? En el 7, me parece.
Sí, sí, es en el 7. Ah, sí, en el 7. Dice vector remolino, muestra que para un fluido rotante con velocidad omega, la vorticidad es 2, omega chiquita es 2 omega grande. ¿Está bien? Bueno. Vean el ejercicio 7 y ahí hablan de vorticidad. ¿Está bien? La vorticidad se define, la vorticidad la vorticidad de un fluido la vamos a definir como el rotor del campo de velocidades. Hola, hola. Hola. No sé si estabas dibujando algo, alguien decía que no se ve, pero no me queda claro que estuvieras. Ah, perdón, sí, No, no, sí. Estoy dibujando y no compartí la pantalla, no hay perdón. problema. Acá está. ¿Está bien? Nos da información la vorticidad sobre el estado de rotación, digamos, del fluido en un dado punto. Creo que Pablo nos va a poder ilustrar un poco más de lo que pueda decir yo Dale, dale. sobre la vorticidad. Sí, sí, comparto un toque mi pantalla y hago un par de dibujitos y espero que quede claro y si no, lo aclaramos. A ver, dame un segundo, tengo que abrir dónde está mi pantalla, acá. Ok, y denme un segundo más que además me toca pasar las ventanitas de chat y de coso a otro monitor y ahí comparto. Sería esto exclusivamente. Bien, a ver. Share screen. Sí. Y quiero compartir esto de acá. Perfecto. No sé si ahí se ve. Debería verse como la pizarra. Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Entonces corro esto por acá. Todavía tengo el chat. Bien. Entonces, sí, es como decía Germán. Nosotros lo que vimos hasta ahora es que entonces podemos caracterizar por completo un flujo si tenemos, entre otras cosas, perdón, estoy peleándome con el menú de Zoom que me insiste en aparecer por delante. Denme un segundo más. Ok. Perdón, no sé por qué. Es bien caprichoso. Ok, bien. Entonces, perdón, retomo. Perdón, pero donde ustedes no lo ven, pero donde yo apoyaba el puntero, el lápiz, se venía encima el menú de Zoom. Entonces decíamos, para establecer por completo una dinámica, vamos a necesitar, entre otras cosas, el campo U. Digo entre otras cosas porque hace falta también la densidad, hará falta también el estado de presiones en el fluido, y presumiblemente algo más que nos hable de la termodinámica del fluido, como una temperatura o como su entropía. ¿Sí? Entonces, en principio necesitamos U. Y una de las cosas que hasta ahora vimos de U es que su divergencia caracterizaba en parte el campo. Como ya sabemos de lo que conocemos de cálculo íntegro diferencial, la otra forma de caracterizar un campo vectorial cualquiera es a través de su rotor. Entonces, a este rotor es a lo que vamos a llamar el vector omega o el vector vorticidad. Entonces, a esto le vamos a llamar la vorticidad. En libros más viejos lo van a encontrar como vorticosidad. No sé muy bien por qué. Y obviamente en inglés lo van a encontrar como vorticity, así nomás. Y lo interesante a notar es lo siguiente, es que si uno calcula la vorticidad para un flujo dado cualquiera, la vorticidad nos da una idea de cuál es la rotación local de los elementos de fluido. ¿Sí? Entonces, en esto está bueno hacer una distinción lo más temprano que se pueda, entonces yo voy a hacer acá un dibujito medio improvisado.
pero creo que más o menos va a dejar en claro de lo que estoy hablando. Si uno puede pensar en dos flujos imaginarios, ¿no? Uno en donde, no sé, un elemento de fluido hace este movimiento, ¿no? O sea, estoy dibujando instantes sucesivos en la vida de un elemento de fluido que hace este viaje en torno de un centro, ¿sí? Y solo para ser súper explícito con lo que estoy dibujando, vamos a dibujarle además, como esto es un cuadrado, ustedes no saben si entre el primer cuadrado que dibujé y el segundo cuadrado que dibujé, esto no rotó, ¿sí? Entonces, para dejar eso bien en claro de que no rotó, le voy a hacer una marquita. Esta marquita es como una especie de flecha que lleva pegada el elemento de fluido, entonces me sirve a mí para hacer explícito el hecho de que, si bien hace este movimiento en torno del origen, el elemento de fluido no está rotando. Entonces, respecto de su centro, por ejemplo. Otro flujo, que podríamos pensar distinto, es uno tal que los elementos de fluido están haciendo esto. Como ejemplo, ¿no? No voy a exagerar con la cantidad que voy a dibujar. El elemento de fluido está haciendo esto, ¿sí? Entonces, se ve claramente que tenemos dos movimientos bien distintos, ¿sí? Un movimiento como de una órbita, ¿sí? Sin que el elemento de fluido rote alrededor de su eje en este flujo, ¿sí? O sea, acá no hay rotación de los elementos de fluido, y acá sí hay rotación. Entonces, vamos a ver, pero está bueno el ejercicio que plantea ya directamente la guía, de verlo uno en acción para un campo, para un flujo dado, digamos, en este caso es la rotación rígida o rotación sólida. Está bueno ver que tenemos a la vorticidad como ese indicador. O sea, este indicador, esto nos indica cuando un flujo en torno de un punto cualquiera está rotando o no. Entonces, obviamente, como se imaginarán, dado que U es un campo que depende de la posición y del tiempo, su rotor va también, en principio, depender de ambas, ¿no? Va a depender también de R o de X, como lo venimos viendo hasta ahora, y de T. Con lo cual, cuando uno calcule la vorticidad en un punto cualquiera, si encuentra un cero, lo que tiene que entender o tiene que intuir es que en torno de ese punto, localmente, ¿sí? Los elementos de fluido no están rotando en el sentido de este diagramita a la derecha, ¿sí? Si uno encuentra, por otro lado, que la vorticidad en un punto dado del flujo es mayor a 0 o menor a 0, bueno, les va a poder asignar no solo el hecho de que en el entorno de ese punto los elementos están rotando, sino además va a poder asignar un sentido a esa rotación, ¿sí? Con el signo de esa vorticidad, y por otro lado va a poder, a través del resultado que está en el problema ese que tienen que calcular, va a poder asignarles una velocidad asociada al movimiento de rotación sólida, ¿sí? Fíjense que ese problema, que estaba hasta recién ahí en pantalla, establecía que había una relación entre la vorticidad local y esto que llamamos el vector remolino, que es la rotación, vamos a decir, sólida o rígida. Entonces, ¿cómo? Es algo que ustedes ya pueden hacer si conocen cuál es la definición. O sea, ¿cuál es esta relación? Lo van a poder calcular ustedes, es una relación de proporcionalidad. Y entonces, en aquellos puntos en donde el rotor no sea nulo, la vorticidad no sea nula, entonces van a poder asignarle una intuición. Decirse, bueno, en torno a este punto, los elementos de fluido están rotando respecto de su eje, y esa rotación tiene una velocidad dada por, bueno, este vector torbellino, ¿sí? Que está vinculado, como digo, y como dice el enunciado del ejercicio, pero no les quiero spoilear hacer el ejercicio, a través de una relación de proporcionalidad con el otro, ¿sí? No sé si queda claro. Bien, ok. Dice entonces la vorticidad en el primer ejercicio es 0. Dice en el primer caso, el elemento de fluido no rota, la vorticidad es 0. Claro, sí. A ver. En el primer ejemplo, perdón, me colgué pensando que la pregunta de Yamil decía EJ y era ejercicio. No, era ejemplo. Entonces, claro, acá no tenemos rotación. Esto daría vorticidad igual a 0. ¿Sí? Esto es solo el desplazamiento de los elementos de fluido, ¿sí? En torno, una especie de órbita circular, si ustedes quieren, en torno de un centro, pero acá no hay rotación. Sin embargo, acá sí hay rotación. Es más, yo me empeñé en dibujar, por ejemplo, el segundo ejemplo en distintas posiciones del espacio, pero tranquilamente podría haber dibujado este que está acá y el siguiente, un instante más tarde, en la misma posición. O sea, puede estar rotando
en el lugar, sin desplazarse. Lo que sabemos en general es que como los elementos de fluido pueden sufrir esfuerzos tanto de compresión, de expansión, como tangenciales, de normales o tangenciales, en principio entonces la respuesta o el universo de respuestas que nos puede dar es ese. Se puede desplazar, se puede deformar, esa deformación puede ser conservando o no conservando el volumen, y además puede estar rotando, ¿sí?, respecto de su propio centro. Y entonces Yamil dice algo así como: me resulta raro pensar que tomarle entonces una divergencia al primer movimiento no dé nula. A ver, de vuelta. Tomar la divergencia al primer movimiento no dé nula. Si podés aclarar hay algo que te resulta raro, pero no veo qué es lo paradójico, digamos, porque venimos hablando del rotor hasta ahora. Hay una pregunta y no... que no tiene divergencia al primer movimiento. Pongamos que no, sí. Pero no veo, digamos, creo que se refiere a que si el rotor es nulo, la divergencia no puede serlo. Ok, entiendo. Yo lo que digo es, esto es un ejemplo muy burdo en ambos casos, ¿sí? Quería solo hacer la distinción. Fíjense que nada de esto, o sea, nada de esto es analítico, no escribí absolutamente nada respecto de un flujo concreto, ¿sí? Entonces, nada, no se puede, digamos, estoy tratando únicamente de generar intuición, no de generar un resultado concreto. Si quieren, lo que pueden hacer es, estoy buscando el enunciado del problema, que me quedó acá atrás, y si quieren podemos ver ese enunciado más concretamente y cómo uno lo encararía, como para justamente hacer este chequeo que ustedes decían. Entonces tenemos acá, problema 7. El problema 7 dice entonces, si hacemos eso, denme un segundo. Entonces, problema 7. Problema 7 de esta guía, que es la guía 1. Este problema dice, muestra que para un fluido que rota con una velocidad angular omega, ¿sí?, como si fuera un sólido, ¿no?, la vorticidad vale tanto. Vorticidad vale 2 veces ese vector. 2 veces ese vector omega. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo escribirían un movimiento, la velocidad asociada en todo punto, ¿no? Estamos pensando que tenemos un fluido en 3D que está rotando en algún sentido, y como no tenemos ninguna otra dirección privilegiada, qué sé yo, ponemos ninguna especificación respecto de dónde están los bordes, qué sé yo, podemos poner el omega acá, y en Z, vamos a decir, y además podemos pensar que esto no tiene límites, no hay contornos, entonces el fluido ocupa todo el espacio, ¿sí? Entonces acá hay algún fluido, no hay contornos, ocupa todo el espacio, y tengo este omega, y entonces este omega lo puedo escribir como, miren que no lo voy a hacer solo. Este omega lo puedo escribir entonces como un valor omega, ¿sí?, en Z, así como está. Lo puedo elegir siempre así. Bien. Entonces ahora, de F1, o de mecánica si quieren, pero es más de F1 que de mecánica. ¿Cómo se escribe el campo de velocidades asociado a una rotación rígida? R omega en tita. Sí, ok. Respecto del R omega en tita, Tomás, lo que me da aversión es que eso es una ecuación escalar. Y preferiría siempre tener una ecuación vectorial. Entonces Hernán propone omega, supongo que eso no es a la potencia R, sino omega vector R.
Y supongo que ese omega que dibuja Hernán en el chat no es el omega minúscula, sino el omegón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces alguien propone, entiendo yo con buena predisposición, algo así. Omega vector R. Sí, dice Hernán. ¿Y este omega vector R qué es? Porque esto es solo una parte de una ecuación. ¿Todos lo ven? Igual la pregunta va para todos. Hernán está proponiendo ideas, pero la pregunta va para todos. Estoy tratando de calcular el campo de velocidades, ¿sí? Así que esto tiene que ser el campo de velocidades. ¿Recuerdan esto de cuerpo rígido? Hola, ¿están ahí todavía? Más la velocidad del centro de masa. Ok, bien, pero no tenemos esa velocidad, digamos, no hay una velocidad del centro de masa, no nos dicen que lo hubiera. ¿Ok? Entonces nos quedó esto. Así que acá tendríamos que hacer, ahora sí, amacarnos y poner esto en coordenadas que sean cómodas. Entonces tenemos que hacer este producto vectorial en R, θ, z, y entonces tenemos el omega, que dijimos que era 0, 0 omega, y este R, que será ¿qué? ¿Qué debería yo poner acá? ¿Y qué resultado debería obtener? El omega es la parte fácil, por eso es la que hice. R0z. Y entonces, ¿qué me da? Tengo en R no tengo nada, en θ tengo una contribución, como decía antes, no sé qué Tomás creo que decía eso. En θ tengo esta contribución, entonces en θ tengo menos R omega, en θ, y en Z otra vez no tengo nada. Así que tengo esto de acá. Y ahora lo único que me queda por hacer es, ya tengo el campo de velocidades que produce esa rotación rígida, menos R, ¿sí? Y entonces ahora podría hacer dos cosas. Podría calcular el rotor, por un lado, que va a ser entonces la vorticidad, y por otro lado, podríamos calcular la divergencia, ¿no? Para ver cuánto da. Creo que sería sin el menos, Pablo, ¿eh? Te digo para que Sin no lo el arrastres. menos, claro, es al revés, ¿no? O sea, todos lo ven, cometí un error ahí. Esta parte, esta componente, sería este por este menos este por este cambiado de signo, con lo cual es un más. ¿Sí? Gracias, Mauro. Bien, entonces, ahora lo único que quedaría es calcular estas dos. Los invito a que cada uno de ustedes tome una tabla, ya estamos en cilíndricas, tome una tabla, vaya a las expresiones que corresponden para el rotor y la divergencia en cilíndricas y se calcule cada una de estas. ¿Sí? Y después, como decíamos, se puede calcular un campo, se puede pensar, ustedes pueden jugar, sobre todo los que tenían las consultas respecto de qué pasa con el rotor y qué pasa con la divergencia simultáneamente, pueden pensar en otros campos de velocidades. ¿Sí? Este es el campo de una rotación rígida. Bueno, ¿qué pasaría si calculo de vuelta rotor y divergencia, por ejemplo, por hacer un caso, en este caso, en donde el campo de velocidades, el rotor en coordenadas cilíndricas? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Dice, el rotor en coordenadas cilíndricas. La pregunta no tiene un verbo, se me hace difícil de interpretarla. Bueno, sigo adelante. ¿No? Entonces, les decía, otro flujo que R no tiene componente en θ por la simetría de rotación. R no tiene componente en θ. Claro, no tengo componente en θ para R, ¿sí? Entonces, tengo esa simetría en toda, ¿sí? Y alguien más preguntó antes si del rotor en coordenadas cilíndricas, pero bueno, es una cuestión de ir a buscarlo a la tabla, no es algo que deba dejar a esta altura perplejo a nadie, digamos. Es algo de ir a buscar la expresión y listo. Lo que digo es, ¿qué pasa si consideran otros flujos? Entonces, como otros flujos, este es un caso, como para calcularle, como para calcular
el rotor y su divergencia, un campo de velocidades que fuese así. ¿Sí? Esto, lo que estoy dibujando acá es el perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, no le puse ejes, así que vamos a ponerle ejes para poder formalizarlo. Y acá quedaría, no sé, esto vamos a llamar el eje Y, esto sería el eje X. Y entonces este flujo particular tiene, por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, la componente en X, ¿sí? Está creciendo con Y. Así que, no sé, le pondré un U0Y, y crece linealmente, por eso dibujé esta liñita en diagonal. Y la U en Y, bueno, no hay velocidad en Y, así que será 0. Entonces, esto, que es lo que se llama un shear flow, un flujo de corte, estará caracterizado, como decíamos antes, por una divergencia de un rotor. Estaría bueno calcularlos, por ejemplo, ya que están y se van haciendo cancha de qué es lo que da un flujo de este estilo, ¿sí? Después, lo otro que pueden hacer es, pero creo que se los piden más adelante, es calcular, exactamente, es calcular la vorticidad para otros flujos, también por ahí con nombre y apellido, como es un vector. Eso lo hace el problema 8. El problema 8 les pide calcular la vorticidad de diferentes campos. Habrá que ver en qué están en qué están especificados esos campos, en qué sistema de coordenadas, para ir a buscar las expresiones que nos convengan, pero esencialmente es eso, solo hacer ese cálculo. Lo que yo intentaría, ya que les pide calcular la vorticidad, es también hacer el ejercicio de calcular la divergencia y poder ir haciéndose una idea de qué son esos flujos. ¿Sí? Entonces dejo acá solo anotado problema 8. Bien, perdón, no me quiero exceder. La pregunta venía solo a definir la vorticidad, perdón. Una cosa que quería decir del problema 7, que también lo que pueden hacer para practicar un poco la práctica 0 de tensores, es tratar de escribir en componentes, ¿no? Ustedes tienen que calcular la vorticidad. Ahora puedo compartir la pantalla. Dale, sí. Que como vieron recién, para el cambio lo pueden expresar así, ¿no? Entonces, trabajar esto en componentes, ¿no? Tomar la componente I, que sería tomar la componente I de esto. Y que vimos que podíamos expresar tanto el rotor como el producto vectorial lo podíamos expresar con Levi-Civita, ¿no? Esto lo podemos escribir como EIJK, la derivada respecto a XJ, lo pongo así, de la componente K de esto. Perdón que yo estoy poniendo los vectores arriba, ¿no? Pero no me habitúo. Bueno, no trabajo en fluido yo. Bueno, y esto sería la componente K de esta expresión, que es un producto vectorial, lo escribimos así. Epsilon KLM, omega L, RM, ¿no? Y después ustedes tienen en la práctica 0 demostrar la contracción de 2 Levi-Civita, del índice de 2 Levi-Civita, ¿está bien? Esto es lo mismo que epsilon K y J, ¿está bien? Es una permutación par de los índices, ¿está bien? O cíclica, ¿está bien? Y bueno, tiene una expresión para esta contracción y pueden seguir trabajando, ¿está? Digo simplemente para hacer otra forma operativa de hacer. No sé si se llegó a ver, porque me puso que la conexión era inestable. Sí, se vio, Germán, ¿eh? ¿Vos querías decir algo más, Pablo? Porque me acordé de un comentario que me hizo Mauro. Algo que en el apunte estaba mal. En el apunte de tensores, ¿decís? No, en el apunte que subimos de la práctica. Ok. No, yo no, al menos. Lo tengo acá ya.
Bien. A ver, lo tengo acá. Creo que es la página 4. Cuando está planteada es el problema del tapón. ¿Saben? El tapón que está obturando una cañería, el tapón esférico. En un momento acá el jacobiano está mal, ¿está bien? En un momento no, en todas las estas integrales. ¿Se ve mi ratón acá sobre la pantalla o no? Cuando defino el empuje, con una integral acá, a ver si antes también no lo tengo, no, acá mismo. En esféricas, acá es R cuadrado, ¿no? R cuadrado seno de tita, acá es R cuadrado seno de tita, acá también, y acá también. Después mágicamente creo que aparece el R cuadrado que tenía que estar desde el principio. ¿Está? Era eso lo que quería aclarar. Hay un R en el jacobiano donde debía haber un R cuadrado. ¿Está? Este es un diferencial de superficie y tendría que ser R cuadrado, seno de tita de phi. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien, bueno. Yo no tenía nada más para contar hoy en la práctica. Solamente decirles que más tarde vamos a poner los ejercicios que va a haber que entregar. Los vamos a subir y los vamos a postear, ¿está bien? Así quedan ahí que en cualquier momento los pueden consultar. Y lo que sí les puedo decir es que la fecha de entrega va a ser el 6 de mayo, o sea, dentro de 2 semanas prácticamente. Pero todo va a estar en el post. Yo quería consultar si va a haber otra clase de consulta, porque del miércoles a hoy, viernes, no tuve mucho tiempo para hacer muchos ejercicios. Ahora que me están pidiendo que comparta una pantalla, ahí va. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Sí, antes del 6 de mayo va a haber otra clase de consulta, porque el viernes que viene es feriado, me parece, cae primero. Entonces si va a haber otra clase de consulta, porque yo del miércoles a hoy no tuve mucho tiempo en hacer muchos ejercicios, y me imagino que voy a tener un montón de preguntas después. En principio no. En principio no va a haber otra clase. A ver, sí, yo no habíamos reparado en eso. Pero, bueno, son los ejercicios que tendrían que consultar hoy, ¿no? Obviamente ustedes no saben cuáles son todavía. Los vamos a publicar después. Igualmente, específicamente esos ejercicios que uno pide que entreguen, no vamos a atender ya para el futuro, digo, no vamos a responder consultas más que algo general que no se entienda en el enunciado, ¿está bien? Sobre los ejercicios que van a tener que entregar. También podemos correr, sí. Podemos correr la fecha para el viernes, ¿está bien? O sea que nos quede la práctica del 6, que va a caer el miércoles, y lo corremos para el viernes, que lo tengan que entregar el viernes, ¿está bien? Eso es lo que podríamos hacer. A mí en principio correr la fecha me parece bien, sí. Si les permite sí, llegar bien, mejor. Obvio no consultaría los ejercicios de entrega, pero quizás pidan, no sé, invento el 20 y yo tengo preguntas del 19, qué sé yo, algo así. Porque... No, a lo que me refiero es que, o sea, se puede consultar, pero no en el sentido de que me pongan una resolución y me digan, ¿está bien así? ¿Está bien? Se puede preguntar algo más que tenga que ver si se entendió bien qué es lo que se está preguntando, que el enunciado. Yo estoy tratando de hacer tal cosa, estoy bien orientado, no estoy bien, tengo que ir por otro lado. A eso me refiero, ¿no? La idea es que ustedes no pongan el ejercicio resuelto hasta el momento en la pantalla y que digan cómo sigo a partir de acá, ¿está bien?
Esa sería la idea. No, seguro, seguro. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si pasamos o frenamos un ratito y pasamos después a separar en aulas. ¿Qué les parece? Directamente pasamos a separar en aulas. No sé. Perdón, me quedé sin conexión. ¿Cuándo sería la entrega? El 8, ya te contestaron, ¿no? El 8 de mayo. Igual lo vamos a subir, lo vamos a postear después, o sea, va a estar todo en la página de la materia. ¿Está bien? Bueno, si les parece bien, nos separamos. ¿Nos separás, Pablo? Sí, detengo la Oye. grabación.